Bellos. Entonces vamos a empezar y ¿qué tal si empezamos con una frase para descubrir? Alguno de ustedes puede iniciar diciendo palabras, de pronto no sé si vieron ese programa donde Compre la Orquesta, donde decían Pacheco de metal, ¿lo llegaron a ver? Sí, muy bueno. Bueno, entonces Sí. vamos a hacer ese juego Es y de la A. ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere? La A. Yo. Listo, ¿quién? La L. La L, muy bien. La M. Deme la M. La M, muy bien. Vamos a ver quién descubre la frase. La E. La E. Deme la O. La O. Angelita, deme la O. Bueno, muy bien. ¿Cuál otra? Deme la L. La L, ya está la L. Ángela. La L. Buena. ¿Cuál me dicen? La A. La A. Muy bien. Están muy tesos. ¿Cuál me dicen? La C. La C. Yo ya la sé. Angelita, deme la P. Angelita, P. deme la P. Muy bien. La R. Yo ya la sé. La R. Cumplimiento con... Comprometidos. Angelita, deme la T. La T. La T por la T. La I. Comprometidos con la transformación de... Deme la D. La D. Comprometidos con la transformación de nuestra realidad social. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, y a ver, yo los felicito. No perdieron ni siquiera una vida. Pensemos un momento. ¿Qué es esa frase? Esa frase que nos dice, ¿a qué hace alusión esa frase? A todo lo educativo y a cómo se debe de flexibilizar todo dentro de la institución. Ajá. ¿Qué más? Esa frase no tiene que ver con todos ustedes y nosotros, conmigo también. Claro que sí, hay un compromiso, Angelita, todos estamos comprometidos con lo que se está dando, con los cambios. Muy bien. Bueno, recuerden pues que yo soy nueva, entonces yo llegué a la institución, le pedí el favor a doña Eliana y a las coordinadoras que me regalaran el PI, el CIE, y empecé a hacer lectura de todo eso y me encontré con esa frase y me la encontré en varios apartados. Entonces yo dije, ¿será que este es el lema de la institución? Comprometidos con nuestra realidad social. Entonces quiero saber si ese es el lema. Sí, Angelita, ese es nuestro lema, pues es el lema de la institución actualmente. Súper, y a mí me encantó el lema, porque yo dije, Dios mío, es un lema muy lindo, pero también que genera mucho compromiso. Y ahora, porque además de eso, pues yo tuve la oportunidad de ir a la institución cuando me entregaron el decreto. Yo fui a la institución, yo la conocí, yo conocí el sector, es un sector bonito, pero es un sector con muchísimas necesidades, y en los videos que ustedes envían de las evidencias que hacen los niños en cuanto a juegos o actividades que ustedes les asignan, uno puede evidenciar eso, que es una situación, una población vulnerable, una población con circunstancias especiales. Cuando yo veo todas las guías que ustedes tienen que entregar en físico, uno dice, Dios mío, aquí hay una realidad social tenaz, una realidad social que hay que abordar, una realidad social que hay que tener, que tenemos que tener unas miradas especiales, ¿cierto? Entonces, frente a eso, pensemos cuál es esa realidad social que están viviendo ahora nuestros estudiantes.
Y frente a esa realidad, y que inclusive estamos viviendo nosotros, ¿cierto? Porque nosotros estamos viviendo una realidad social que no nos había tocado, que muchos teníamos planes, los docentes venimos casi que de un año sin vacaciones, porque yo creo que a todos nosotros nos tocó que esas vacaciones que nos dieron por allá en abril fueron vacaciones para ponernos a estudiar, para ponernos a implementar, para ponernos a pensar en trabajos, a hacer blogs, a hacer una cantidad de cosas. Yo creo que a todos los docentes nos pasó lo mismo, ¿cierto? Que venimos del hecho de un año sin vacaciones. Entonces, frente a esas realidades, uno dice, Dios mío, tenemos que repensarnos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde esa primera premisa, vamos entonces a abordar nuestro tema de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si empezamos? Voy a compartirles mi pantalla nuevamente y ahora abordándolo desde el trabajo pues que tenía propuesto. Entonces, vamos a comenzar y ustedes sabían pues que hoy íbamos a trabajar los criterios de evaluación, ¿cierto? El MEN, o sea, el Ministerio de Educación Nacional, ha propuesto unas alternativas, tiene unas propuestas que nos ayudan a ubicarnos, como a trazar una ruta de tal manera que podamos realizar nuestra práctica docente de una manera articulada, de una manera que pueda generar unos resultados. ¿A cuántos les pasó que, bueno, quiero saber, como nos decía el capacitador que nos dio la enseñanza de competencias, que yo creo que casi todos estuvimos ahí, él nos preguntaba que en qué año terminamos nuestro bachillerato, ¿cierto? Entonces, frente a eso, yo quiero que de pronto alguien me cuente, yo les voy a contar algo que a mí me pasó y si alguien quiere contar algo sería súper, y es que venimos de unos procesos educativos y unos modelos educativos que distan mucho de la realidad actual, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos transformar esta realidad social, pero para transformar esta realidad social tenemos que ubicarnos en la situación actual. Yo, por ejemplo, me gradué de bachiller en 1991. En el tiempo en que yo me gradué, existía un modelo de evaluación, no sé si a alguno les tocó y me acompañan diciéndome, en ese modelo de evaluación era el siguiente. A nosotros nos calificaban de 1 a 10. En el colegio donde yo salí, un colegio oficial, yo salí egresada del Fernando Vélez de Bello. Y cuando nos evaluaban de 1 a 10. Y había esta situación, y era que al final de año sumaban y promediaban todas las asignaturas. Si el promedio de las asignaturas daba superior a 7, el criterio de promoción era el siguiente. Usted pasaba al año siguiente si pasaba limpia en todas las asignaturas, es decir, si todas las asignaturas estaban por encima de 6, porque de 6 hacia arriba se consideraba que usted ganaba, ¿cierto? O si todas las asignaturas, al sumarlas y promediarlas, daba 7 el promedio y podía perder una. O sea, usted le daba la gabela en la que más mal le fuera, usted la podía perder y que el promedio le diera 7. ¿A quién le tocó ese tipo de evaluación? A mí, en el 92. Ajá, sí, yo me gradué en el 91. Y resulta de que, imagínense que yo no soy habilidosa para el inglés. En el inglés no me va bien. Pues yo soy licenciada en matemáticas y física, mi fuerte son las matemáticas. Y en el inglés, nada que ver. Entonces, resulta de que yo le daba duro a todas mis materias, inclusive había materias que las sacaba de 9 hacia arriba, pero en inglés yo le intentaba, yo me aprendía de memoria cómo se escribía, eso sí, no me pregunten cómo se pronunciara y todo eso, y me sacaba a veces el 6 raspadito, a veces era tan de buenas que me iba a 6,2, 6,3,
pero gracias a Dios nunca llegué a perder, pero yo pensaba, si pierdo, pues no sufro, porque si pierdo me arrastran las otras materias el inglés. Y personalmente me considero que soy buena en mi labor, a pesar de que ese inglés no es mi fuerte. Entonces, si me hubieran castigado por el inglés, definitivamente no hubiera llegado a ser lo que soy hoy en día, no hubiera podido hacer una carrera, hacer las especializaciones que he hecho y ejercer lo que he hecho hoy. Y pensando en eso, en mi proceso de enseñanza-aprendizaje como matemática, pues ustedes saben que yo soy docente también, pues terminé apenas la docencia en estos días para empezar a ejercer ya la docencia desde este campo. Entonces, en mi quehacer, 25 años de experiencia que llevo y que los llevo en la educación oficial, tuve que repensarme de muchas maneras. Y tuve que empezar a mirar y decir, bueno, yo no estoy formando matemáticos. Pues en los colegios donde estaba yo pensaba, no, porque era como una rigurosidad y me enseñaron a demostrar teoremas en el colegio y cosas así, que yo quería llevarlas al aula, y entonces uno sale del colegio y uno dice, no, yo voy a lograr esto así, así. Y cuando llega y se encuentra otra cosa, y es que uno va a llevar al aula cosas que a veces no dan. De pronto, inclusive lo que yo traiga hoy de propuesta, el ejemplo que traiga concreto, de pronto ustedes digan, ay, no, eso no se aplica a esta realidad, y es válido, ¿cierto? Entonces, cada situación tiene una realidad. Y cuando yo me enfrenté a esa realidad, cuando vi mis estudiantes y que lo que yo les estaba dando de demostración, de modos poniendo pones, modos poniendo tones, y que uno dice, Dios mío, esto silogismo hipotético, que esto acá mis estudiantes no lo acogen, no lo asocian, no tienen saberes previos, entonces usted dice, no, tengo que reinventarme, tengo que hacer otras cosas. Y entonces en mi quehacer veía que cuando yo terminaba de sacar las notas, me perdían muchos estudiantes. Entonces yo decía, si me pierden tantos, y la mayoría, tengo que evaluarme yo, tengo que mirar cómo estoy evaluando, cómo estoy enseñando, si sí estoy llegando a ellos, si sí estoy llegando a sus necesidades. Y tuve que empezar a repensarme, y entre ese repensarme llegué a una reflexión y a entender que la matemática no es el fin, que la matemática era el medio que Dios me había dado para yo formar esos estudiantes. Y cuando empecé a mirar desde ahí, a entender que la matemática no era el fin, sino que era el medio, y empecé a trabajar desde ahí, desde ese medio y no desde ese fin, empecé a ver resultados. Yo he visto en ustedes, en muchos de ustedes, que trabajan desde ahí. He tenido miradas porque hago lectura de muchas cosas. Perdón, yo conecto esto acá. Entonces hago lectura de muchas cosas que ustedes hacen y, profe, los felicito. Ustedes son excelentes. Ustedes trabajan con el corazón. Ustedes le ponen el alma a esto. Y veo que muchos entienden que el saber que tenemos no es el fin. El saber que tenemos es el medio para formar estos estudiantes. Yo tuve la oportunidad de estar en YouTube, en una, no fue en YouTube, no sé si fue en el canal de YouTube o fue en el Facebook, que el profe Nerrison estuvo con los egresados, creo que la profe Lina también. Dios mío, yo me quedé impresionada. ¿Cómo hablaban esos egresados de ustedes de una manera tan maravillosa? ¿Cómo se expresaban? Esa propiedad que tenían, ese legado que ustedes impregnaron en ellos, y yo decía, esto es formación. Esto es formación y cómo ellos los llevan a ustedes en el corazón. Y de verdad, mis profes, que los felicito, compañeros, qué hermosura. Entonces, desde ahí
No sé si alguien quiera contar una experiencia que haya tenido parecida a la mía, que la verdad sí, si en ese tiempo por inglés se perdía y yo lo hubiera perdido, Dios mío, no fuera lo que soy hoy en día. Entonces, si alguien quiere contar algo, porque algunos dirán, yo por matemáticas, o yo por química, o por física, o por tecnología, o por educación física, porque cada uno tiene habilidades diferentes. ¿Alguien quiere contar algo? Pues Ángela, mi caso es muy similar al tuyo. Yo me Sí, gradué en el 90, me gradué en el 94. Bueno, yo fui buena estudiante, pero también tuve muchas dificultades con el inglés. Ajá. Y en Cestico, me acuerdo que en Cestico, que llegué porque en primaria nosotros no vimos inglés, o yo no veía inglés, pero cuando llegué a sexto, pues claro, a mí me dio duro. Y desafortunadamente la maestra que teníamos, pues no por hablar mal de ella, pero no era como muy idónea, pues igual no, ella pues casi que le tocaba dar la materia sin ser pues profe de inglés. Entonces, claro, ella hacía su mayor esfuerzo, pero no. Y en varios compañeros pues se nos generó una frustración porque no avanzábamos, no veíamos como aprendizajes. Fuera de eso teníamos dos compañeras que eran americanas, sí, pues de familia colombiana, pero ellas habían nacido en Estados Unidos, entonces ellas sí tenían el dominio inglés, entonces muchas veces la profe se apoyaba en ellas para sus clases. Pero bueno, el caso fue que desde ahí yo le cogí como pereza al inglés, pero ese en Cestico fue muy charro porque, claro, yo nunca había perdido materias, en mi casa pues eran muy estrictos con ese tema, de yo no podía perder ni una materia ni nada. Entonces, cuando llegó final de año y que no, que le quedaba habilitando inglés, y yo, ¿cómo así? Yo con ese susto, pero bueno, igual, tocó afrontar y cuando llegué el día de la habilitación, me dicen, no, usted no tiene que habilitar porque las otras materias, que me había ido muy bien, le arrastran el inglés, le arrastran esa área, y yo, ay, bueno, qué descanso. Y así me fui todo el bachillerato hasta noveno, porque en 10º y 11 sí veíamos francés y eso fue un descanso, porque en francés sí me fue bien. Pues no muy bien, porque yo la verdad para los idiomas soy flojita la verdad. Pero en 10º y 11 sí descansé porque en francés pues me era mucho más fácil, me iba mucho mejor, entonces fue como mayor tranquilidad también, pues la calificación era hasta 10 y yo tenía áreas en las que me iba súper bien, así como dices tú que siempre las tenía sobre 9, entonces eso me arrastraba mucho. Muy bueno. Y sabes que eso es mirar habilidades y competencias. Lo que pasa es que desde allá no lo mirábamos de esa manera. ¿Qué pasa? La educación ha ido evolucionando. Entonces a nosotros primero nos hablaban de objetivos, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué tal si empezamos con la estructura que vamos a ver hoy, que vamos a ver 3 aspectos? Vamos a ver en este módulo tres apartados que son el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias, ¿cierto? Vamos a ver los criterios de evaluación en la construcción para valorar el desarrollo de las competencias y los criterios de evaluación desde una metodología de formación remota, en alternancia o presencial, ¿cierto? Entonces, el objetivo general es brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar la información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación. Que estos criterios de evaluación sean útiles para la metodología remota, en alternancia o presencial, ¿cierto? ¿Cuáles son los específicos? Conceptualizar el aprendizaje desde el enfoque de educación por competencias para la construcción de los criterios de evaluación en los diferentes ambientes de aprendizaje. Y elaborar criterios de evaluación y acompañar su construcción en los establecimientos educativos para orientar ese proceso, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, vamos a mirar el objetivo que tenemos. Ya les propuse pues este abordaje que vamos a tener, y entonces vamos a mirar el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias. Vamos a empezar con este. Eso a nosotros nos va a generar algunas tensiones, o sea, pensar en evaluar por competencias nos genera algunas tensiones, ¿cierto? Como pensar en valorar el aprendizaje en una educación remota en alternancia o presencial, ¿a cuántos no les tocó cambiar, cierto? Yo, por ejemplo, en el colegio donde estaba, todos los días le hacía evaluaciones a las niñas,
yo trabajaba ya matemáticas y estadística en los 10º y 11º, en 9º y en 8º. Y yo todos los días les hacía evaluaciones, todos los días evaluaciones, hasta el 13 de marzo, ¿cierto? Ya nos vino esta pandemia y dijimos, Dios mío, yo ya no les puedo hacer evaluación todos los días. Entonces, ¿ahora cómo voy a trabajar? Entonces, eso nos implicó repensar eso. También nos implicó pensar qué criterios de evaluación voy a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué voy a tener en cuenta ahora que voy a evaluar no en la presencialidad, sino desde un lugar donde yo no estoy viendo si el estudiante está haciendo las cosas, si la mamá se los está haciendo, si está presente o ausente, si está copiando de muestra? Entonces todo eso nos lleva a pensar en muchas cosas, también nos lleva a pensar en cuáles son las evidencias de aprendizaje que me sirven en esta educación remota, en alternanza o presencial, ¿cierto? Y por último, nos hace entender que hay que hacerle unos ajustes al sistema institucional de evaluación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar teniendo el alumno presente. De hecho, no sé si alguno de ustedes en este momento hace el rol de estudiante, está haciendo una maestría, una especialización, un diplomado. Y no es lo mismo cuando tú estás en el aula, cuando tú puedes interactuar con tus compañeros, cuando tú puedes hacerle una pregunta al profesor directamente, a cuando estás frente a una pantalla o frente a unas guías. Entonces, todo eso genera en nosotros unas tensiones y nos hace repensarnos. Entonces, frente a eso, preguntémonos primero, ¿qué es lo que nosotros valoramos del aprendizaje? Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación, ¿qué evaluamos? Miremos este examen que les presento en pantalla. No sé si alguien quiere leerlo y me quiere decir quién tuvo el error, si el estudiante, si el profesor, si ninguno de los dos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué podemos ver ahí en esa evaluación? ¿Alguien quiere decirlo? Pues ahí el error fue del profe porque escribe con cifra. Ellos escribieron la cifra y el número. No. Bueno, está bien. Eso es lo que yo veo las dos cosas ahí, hicieron las dos cosas. Bueno, ¿alguien quiere decir, tiene otra apreciación? Dice, escribe con cifra los siguientes números, ¿cierto? Los siguientes, ahí está el error. Y pusieron otros números diferentes. Escribieron los siguientes. 6. Bueno, ¿ustedes qué pueden decir de este estudiante? ¿Será que el estudiante sabe? Sí, sí sabe. Sí sabe, ¿cierto? Y de pronto hasta sabe más que los otros, que sacaron 5, porque alguien pudo haber dicho 10 y puso el 10, 99, 98 y poner el 98, 81 y poner el 81, 66 y colocar el 66. Y alguien le puede decir, ¿cuál es el siguiente de 98? Y se queda como pensando, siguiente, mientras lo interioriza, ¿cierto? Entonces inclusive no solo sabía cuál era el número, sino que sabía el siguiente. Y sin embargo, vemos que ahí el estudiante tiene una calificación. Aquí el asunto no es de satanizar al profesor, porque el profesor no puso el examen bueno ni nada de eso, no. Aquí el asunto es de repensar, de mirar cuál es el propósito de la evaluación. La evaluación debe de darse desde dos aspectos. El primer aspecto es un aspecto diagnóstico, es decir, yo evalúo al principio del año o al empezar algo para mirar cómo están mis estudiantes, a quién estoy recibiendo, qué aprendizajes tienen, porque sabemos que ellos tienen que tener unos saberes previos que vienen adquiriendo desde los años anteriores. Entonces, de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo tengo un grupo en 10º, lo recibo en 11, y ese mismo grupo en la que yo fui maestra en 10º y le doy en 11, y entonces en 11 yo voy a trabajar, por decir algo, límites,
Y en décimo, entonces veo límites especiales, límites de la función seno, coseno. Y a ese grupo que yo le di en décimo, que ya sabía que los ángulos cuadrantales que trabajamos, la ronda que da, se les ha olvidado y están en blanco. Vírgenes del conocimiento, no se acuerdan porque uno mismo les enseñó y si no le dirían a uno, inclusive a veces lo hacen, le dicen a uno en la cara, profe, no nos enseñó eso, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Entonces uno, por lo general, lo primero que tiene que hacer es una evaluación diagnóstica para mirar y evidenciar si se obtuvo ese aprendizaje. Pero el segundo momento donde evaluamos es ese momento donde nosotros miramos la evaluación para conocer el proceso que tiene el estudiante hasta el momento, para determinar el desarrollo alcanzado por el estudiante y jalonarlo a un proceso educativo a partir de ahí, ¿cierto? Entonces, desde esas dos miradas tenemos que mirar la evaluación, tenemos que observarla desde esas dos miradas. Desde un diagnóstico para saber cómo están, desde dónde voy a partir yo como docente con este grupo de estudiantes que he recibido. Y el segundo momento es mirar qué nivel tiene este estudiante, ya cuando lo hago a nivel individual, qué nivel tiene y cómo puedo jalonarlo para llevarlo a un nivel superior. Por lo general, ustedes se imaginan que un ingeniero quisiera construir un edificio y no hace un estudio de suelos, ¿cierto? Entonces, si un ingeniero construye un edificio, pero no hace un estudio de suelos, entonces se le puede caer después el edificio. Entonces, cuando yo evalúo, yo tengo que pensar si la tarea que yo hago es suficientemente comprensible por el estudiante. Si esa tarea que yo le coloco al estudiante para evaluar ese aprendizaje o esa evidencia de aprendizaje es suficientemente comprensible. En este caso, el estudiante no la comprendió. Si el estudiante es capaz de escribir números en cifras, entonces yo ¿qué es lo que quiero abordar acá? Yo quiero abordar saber si el estudiante es capaz de escribir números de 2 cifras o si no, si el estudiante es capaz de determinar el sucesor de un número o no. Entonces, ¿qué habilidades tengo que fortalecer en ese estudiante? Entonces, yo lo que tengo que hacer con la evaluación es que la evaluación me tiene que llevar a mí a una reflexión. La evaluación no se hace solamente para el estudiante, no se hace solamente para yo obtener un número y poderlo poner en la planilla y que la Cordi Alejandra no me vaya a llamar la atención porque no envié las planillas a tiempo, sino que la evaluación a mí lo que tiene que hacer es determinarme cuál es el nivel de desempeño que tiene el estudiante y a partir de ahí yo repensarme en cómo puedo jalonar yo este estudiante para que pueda llegar a otro nivel. Partiendo desde ahí, entonces vamos a pensar primero qué es lo que entendemos por competencia en nuestro modelo educativo para decir qué valoramos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si yo parto de ahí, puedo llegar a ese tipo de conclusiones, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Nosotros tuvimos una charla hace poquito con, no recuerdo cómo se llamaba el señor que nos dio la charla, y él nos hablaba de, voy a hacerles como un resumen de esto, y es que nosotros, ¿sabe cuál es el problema que tenemos mis profes y queridos colegas? Es que a nosotros nos ha venido cambiando mucho este sistema de educación. Y en ese cambio que hemos tenido, nosotros como docentes tenemos muchas ocupaciones, porque uno, y más ahora en la alternancia, pues en esta educación remota. Pues yo no sé, pero la verdad, uno ya no tiene horario de trabajo, uno ya trabaja sábados, domingos, en la noche, en cualquier hora, ¿cierto? Y no le queda tiempo para mirar tantas cosas. Pero la verdad es que en la resolución 2343 en el 96 se empezó a hablar de indicadores de logros, ¿cierto? Y empezaron a cambiar los objetivos que veníamos trabajando antes y ya dijeron, no, ya son indicadores de logros. Pero ¿qué pasó? Que a nosotros se nos cambió el chip y nosotros dijimos, entonces
no son objetivos, sino indicadores de logros. Entonces lo que tenemos que hacer es que en lugar de escribir el verbo conjugado en ar, er, ir, entonces ya lo hacemos sustantivado, ya lo hacemos conjugado, ¿cierto? Y lo que hicimos fue cambiar el verbo y coger y comprar los libros de Santillana o los libros de diferentes editoriales y empezar a transcribir esos logros como estaban ahí. Pero realmente no cambiamos muchas veces, lo digo por mí, nuestra práctica educativa. Luego vino en 1998, nos dieron los lineamientos curriculares, ¿cierto? Esos lineamientos curriculares nos lo dieron en matemáticas, en lenguaje, en educación física, en artística y en pronto en otras áreas, y ahí nos habla, realmente no habla de una posición competente ni nada, se empieza como a dar unos parámetros, pero no se habla de competencia como tal. Ya a finales de los 90, el IFES adopta el modelo de evaluación por competencias. Y lo de eso es que el IFES empieza a evaluarnos por competencias, pero a nosotros los maestros no nos capacita para formar por competencias antes, es decir, se hacen los primeros pilares desde el 96, pero no nos forman, no nos capacitan, y ya después el gobierno de la necesidad, el estado de la necesidad, y dice, no, los resultados a ver acá en Colombia están desastrosos comparados con otros países, ocupamos, si no el primer puesto, el segundo, pero de atrás hacia adelante. Entonces se promueve, no sé si a ustedes les tocó con estos maestros que nos enseñaron del Valle, de las pruebas saber, y nos capacitaron acerca de cómo trabajaba el IFES, ¿cierto? Entonces empezaron a hablar de competencias. Y en los estándares curriculares, en el 2002, ya se empieza a hablar de una educación, de una educación para la excelencia, y ya se empieza a hablar un poquitico de competencias, ya se empieza a dar como ese significado, ya se empieza a hablar de todo eso. Sin embargo, mire que ya estamos en el 2020. Sin embargo, nosotros lo que venimos haciendo es cambiando el verbo, es diciendo, no, ya no es adjetivo que estaba en infinitivo, cambiémoslo ya en forma de sustantivado, o cambiémoslo en forma de lo alcanzo, ¿cierto? Lo logro, lo adapto, en fin. Y por último, en el 2006, ya el Ministerio de Educación nos dice, vea, les vamos a dar unos lineamientos curriculares, les vamos a dar unos estándares básicos de competencias, y entonces nosotros cogemos esos estándares, los escribimos en las planeaciones, pero realmente a veces no entendemos qué estamos haciendo, porque no entendemos en sí qué son las competencias. Las competencias son ese conocimiento de habilidades, actitudes, comprensiones, disposiciones cognitivas y socioafectivas que hacen que nosotros podamos llevar a ese estudiante facilitando unas ayudas prácticas en el aula para que pueda adquirir ese conocimiento. Entonces, desde ahí, uno se encuentra con una ambigüedad en el concepto de competencia. ¿Y por qué se encuentra con esa ambigüedad? Porque uno a veces dice, bueno, ¿y cuáles son los criterios entonces que yo debo valorar? ¿Cierto? Porque este término de competencia empieza a ser utilizado de diversas maneras para catalogar cualquier habilidad que el docente quiera valorar, ¿cierto? Entonces empiezan uno a pensar, ¿qué valoro yo? ¿La habilidad del estudiante o la capacidad? ¿O qué valoro yo? ¿El desempeño con respecto a qué? ¿O la actitud que el estudiante tiene con respecto a qué? ¿O cuál es la transferencia? No sé si a ustedes les pasó, pero a nosotros, el año pasado, nosotros teníamos una planilla plana, ¿cierto? Donde uno digitaba las notas que el estudiante iba sacando. Y este año en la institución donde yo estaba trabajando, nos colocaron una planilla ya dividida en aspectos del saber hacer y saber ser. Y al principio nosotros éramos, ¿y qué copiamos? ¿Y cómo hacemos nosotros para llenar esa ser? ¿Y cómo hacemos para llenarla del saber? ¿Y cómo hacemos para llenarla del hacer? Al punto de que cuando íbamos a dar el informe parcial, porque en la institución donde estaba dábamos informes parciales,
Eran 3 periodos, pero en los periodos intermedios dábamos informes parciales, no sabíamos qué informe darle al papá, porque esa planilla al ser muchos la tenían vacía o del hacer o del saber, entonces al hacer la suma o el promedio del máster, al estudiante le daba perdida el área. Entonces, a veces, como no hemos sido formados o capacitados en las competencias, no sabemos ni siquiera qué tarea o evidencia clara pedir que apunte a esa competencia. Entonces, pensemos cómo se relaciona la competencia con todos esos conceptos. Para eso, tenemos que pensar en conceptos predecesores y sucesores a esto. ¿Cómo así? Es decir, nuestros estudiantes no llegan a nuestro salón en blanco, así lleguen a transición, ellos llegan con algunas facultades, con algunas capacidades, con algunas actitudes, inclusive con discapacidades, ¿cierto? Que hacen que de alguna manera ese aprendizaje que tiene se pueda potenciar, se pueda ver aún más alcanzado en los desempeños y que esas discapacidades se puedan convertir en capacidades o esas facultades se puedan potenciar en capacidades, incluso en habilidades, pero eso depende mucho incluso del entorno, de la cultura, del lugar de formación que ha tenido en su hogar, no solamente lo que nosotros hacemos, sino inclusive lo que los mismos padres hacen en el hogar, puede hacer que todas esas facultades que el ser tiene se puedan convertir en habilidades y en capacidades, y que nosotros en ese rol que tenemos de docentes podemos ayudar a que se potencien todavía más, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros entendemos que desarrollar una habilidad implica no solo tener desempeños diestros, sino que también parte de la base que tiene que haber una construcción de conocimientos, de capacidades y de actitudes. Y que además nosotros somos hábiles en tareas y no en áreas o dominios generales. Por ejemplo, yo puedo ser hábil en matemáticas, pero como les decía ahorita, si usted me dice a mí, si usted se pone a hablarme a mí en inglés, si usted me dice hello, yo le entiendo hasta ahí, pero si usted me dice de allá hacia allá, yo me quedo como que no sé qué me dijo, ¿cierto? Entonces, somos hábiles en ciertas cosas y quizás en otras no. Entonces, es partiendo desde ahí que tenemos que mirar este aprendizaje, ¿cierto? Estas competencias. Entonces, para poder aclarar ese concepto de competencia, nosotros tenemos que tener claridad acerca de cómo las competencias se relacionan con las habilidades, con las capacidades, con las habilidades, con los desempeños, y para eso tenemos que entender que el aprendizaje viene dado por etapas. ¿Cómo así? Primero, una etapa inicial. En esa etapa inicial, el estudiante está asimilando un conocimiento y comete muchos errores, ¿cierto? Ejemplo, yo le voy a enseñar a un estudiante un binomio al cuadrado, ¿cierto? Entonces el estudiante, incluso el más pilo, puede al principio pensar que x más y a la 2 es, pues, abro el binomio, en paréntesis x más y, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, va a dar x a la 2 más y a la 2. Y me puede decir de una de eso y cometer ese error. Empieza con algunos errores, pero una vez él empieza a ver ejercicios de modelación, empieza a hacer prácticas guiadas, entiende que no es así, entonces ya empieza a pasar a una etapa intermedia, donde en esa etapa ya no va a cometer los mismos errores. De pronto, a medida que se va avanzando en el ejercicio, se van poniendo ejercicios más difíciles, donde ya no es x más y, sino 3x y a la 2 más 5x. Y ahí el estudiante ya va a cometer unos errores, ya no como ese primero que yo les decía, sino como otro tipo de errores. Pero ya en la etapa de encapsulamiento, que es la tercera etapa, es la etapa donde el estudiante ha adquirido el aprendizaje y donde ya el estudiante ha adquirido la habilidad.
no solamente el aprendizaje, sino la habilidad. Ya ha adquirido la destreza, ya lo domina, ya lo entiende e inclusive es capaz de transferirlo, es capaz de explicarle a otro. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces hay estudiantes que no le entienden a uno, pero le entienden a sus pares. Entonces uno les explica un ejercicio, les explica un concepto o un aprendizaje, y entonces el estudiante lo mira a uno con carita de no entiendo, pero a medida que va pasando el tiempo, otro estudiante le dice, venga, yo le explico, y le explica, y eso se llama transferir el aprendizaje, porque ya el estudiante ha pasado de estas diferentes etapas, de la etapa inicial, de la etapa intermedia, y ha llegado a esa etapa de encapsulamiento, donde entiende también el aprendizaje que lo puede transferir. Entonces, teniendo claro todo eso, ahí miramos que cómo podemos pasar de una capacidad a una habilidad, y podemos ver un sujeto que ya es competente y ya da un paso más allá en el desarrollo de su habilidad, ¿cierto? Donde podemos decir que el estudiante es competente cuando el estudiante es capaz, no solamente de transferir su aprendizaje, sino que sabe en qué momento hacerlo y en qué contexto aplicarlo. Un ejemplo, vamos a suponer que yo le trabajo con estudiantes de primaria acerca de pesos, de medidas, y entonces el estudiante, inclusive nosotros ya adultos, vamos al supermercado y vemos una promoción, ¿cierto? Entonces están en promoción, las promociones del éxito, de X o Y lugar. Yo no creo en esas promociones. Uno va y muchas veces lo que encuentra es que está lo que es la libra de azúcar, no está en 500 gramos, sino que está en 480 gramos o 460 gramos, y resulta de que ese gramaje que le falta es la supuesta rebaja. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro un paquete de espaguetis que trae 1000 gramos, es decir, 1 kilo, y ese paquete de espaguetis, voy a poner un ejemplo, cuesta 4.800 pesos, ¿cierto? Y encuentro un paquete de espaguetis de 200 gramos que cuesta 2.100 pesos, ¿cierto? Entonces, si un estudiante o nosotros como adultos somos capaces de decir, venga, yo me consumo en el mes, pues si yo digo, voy a comprar 5 paquetes de estos de 200 gramos. 5 paquetes de 200 gramos, en realidad 5 por 200 me dan 1000. Entonces es lo mismo que el paquete de 1000. Y me costarían, si valen 2000, pongámoslo a 2000 para hacer más fácil la cuenta. Si valen a 2000, me costarían 10.000 pesos. Pero si compro el de 1000 gramos, cuesta 4.800. Bueno, no lo exageremos tanto la diferencia, pongámoslo en 7.000. Cuesta 7.000, entonces ahí, si yo me llevo porque yo digo, ves que yo llevarme 5 paquetes de esto es lo mismo que llevarme este paquete de 1000 y me estoy ahorrando 3.000 pesos, entonces yo ahí estoy diciendo que él adquiere una competencia, porque está aplicando ese aprendizaje para su vida personal, porque está aplicando ese aprendizaje en su quehacer diario. Entonces, es desde ahí donde nosotros tenemos que pensar que no solamente el estudiante logre transferir sus habilidades, sino que tenga una inclinación y una sensitividad que lo lleve a lograr aplicar ese aprendizaje en un saber en contexto, ¿cierto? Porque, miren, por ejemplo, nosotros en geometría, en los colegios a todos nos enseñaron la ubicación espacial, nos enseñaron el plano cartesiano, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros nos perdemos en un centro comercial? Si vamos a parquear, por ejemplo, en el Tesoro o en un centro comercial bien grande, entonces uno muchas veces tuvieron que colocar aparaticos para usted ubicar su carro, porque después usted dando vueltas, ¿dónde es que puse el carro? No me acuerdo, estoy perdido. ¿Por dónde es que entro yo? Si vamos a Santa Fe, entonces uno se pierde. Y es tan claro eso que los mismos centros comerciales tienen que colocar por colores los parqueaderos,
para uno decir, bueno, yo parqué en el parqueadero donde yo puse el carro, es amarillo. Me tengo que ir por el ascensor amarillo, porque no tenemos esa ubicación espacial, ¿cierto? Entonces, nos enseñaron el concepto, nos enseñaron a ubicar coordenadas en el plano y sabemos ubicar dónde queda el 5,4, pero no nos ubicamos en un centro comercial y eso quiere decir que no hemos adquirido una competencia espacial. Frente a eso, nosotros tenemos que hacer algunas premisas para llevarlo a un contexto actual, a un contexto real, a lo que estamos viviendo en el momento. Hasta el momento, nosotros hemos hablado de capacidades, de habilidades, de facultades, sin embargo, no hemos hecho mención de cómo el aprendizaje hace parte de este proceso de desarrollo de habilidades y cómo se perfecciona en los estudiantes, y para eso tenemos que abordarlo desde cosas claras, desde situaciones claras que están viviendo nuestros estudiantes, inclusive nosotros mismos. Miren, nosotros tenemos un estudiante X, ¿cierto? Ese estudiante X tiene apoyo de padres o cuidadores. Puede que sí, puede que no, o inclusive no sabemos, ¿cierto? Como vemos en este cuadro, en este segundo aspecto, no podemos decir en este segundo estudiante, no sabemos si tiene acompañamiento, de esta llamémosla Jessica, si tiene acompañamiento, y llamemos Reina al tercero, no tiene acompañamiento. Les pregunto, ¿incide en el aprendizaje que un estudiante tenga acompañamiento de sus padres o cuidadores? ¿Incide esto en el aprendizaje del estudiante? Claro, sí, Sí, totalmente. Porque es que el Muchísimo. padre lo guía, lo acompaña, le ayuda. Claro. Claro, inclusive uno estudiante se siente motivado. Yo no sé si ha pasado que muchas veces uno ve esos acompañamientos en transición tan claros y de pronto en primerito, pero de pronto a medida que van pasando los años, inclusive en la básica secundaria, uno casi que no ve ese acompañamiento y uno empieza a notar cómo los estudiantes empiezan a menguar porque no hay ese acompañamiento. Otra cosa que tendríamos que mirar ahora, si un estudiante tiene servicios públicos o no, pues afortunadamente ahora el Estado dijo no se pueden quitar los servicios públicos, ¿cierto? Pero un estudiante sin servicios públicos, si no puede bañarse siquiera, ¿qué nivel de desempeño va a tener comparado con otro que sí lo tiene? La desnutrición también cuenta. Si un estudiante tiene que trabajar o no, porque hay estudiantes que a veces los padres los envían a trabajar, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos cuentan. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, en este sentido del aprendizaje del enfoque de competencias, se tiene que construir criterios de evaluación concebidos como el proceso de perfeccionamiento de una evolución que uno tiene que mirar, que tiene que llevar el aprendizaje. Es decir, yo les hablaba ahorita de diferentes etapas del aprendizaje y nosotros tenemos que mirar esos criterios de evaluación desde esas diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, partamos de ahí. Todo eso nos tiene que llevar a nosotros a repensarnos, a saber que antes teníamos un modelo en que para poderlo entender ese cambio, no es que diga que el modelo anterior era peor o que este es mejor, no, sino que es como si fuera un gusano ese modelo que teníamos antes y que ahora es tan diferente que es como una mariposa. Entonces, eso a nosotros nos implica un cambio, nos implica un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por mediación de la experiencia, es decir, nosotros nos están hablando de todo eso de competencias, pero a veces no hemos logrado asimilarlo y captarlo también, que en la práctica venimos haciendo lo mismo que nos enseñaron a nosotros, lo mismo que aprendimos nosotros de una educación por contenidos. Entonces el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de ciertas maneras, el cual es resultado de la práctica de otras formas de experiencia, ¿cierto? Entonces ya vimos ese primer momento donde estamos abordando qué sería el aprendizaje por competencias. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación y cuál es la construcción para valorar los desarrollos de las competencias? Los criterios de evaluación, ¿qué son los criterios de evaluación? A ver, ¿quién me dice qué cree que son los criterios de evaluación?
Cuando a usted le hablan de criterios de evaluación, ¿qué le hace pensar eso? ¿Qué me dice? Día uno, día uno. No me acose. Pensemos entonces qué es un criterio. A ver, cuando pensamos en la palabra criterio, ¿qué les hace pensar? Yo diría que un criterio sería como algo para medir, como algo, no sé, establecer algo para poder medir algo, no sé cómo Estás muy definirlo. estás bien ubicada, es como un parámetro, ¿cierto? Un criterio, es un parámetro, es algo que me permite a mí tener suficiente claridad sobre algo, es decir, si yo no tengo criterios definidos, no voy a tener una orientación, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos criterios? Son esas reglas que me van a determinar y que me van a valorar el trabajo de los estudiantes. Y esos criterios, miren, el decreto 1290 en el artículo 4, a nosotros nos orientan en cuanto a los criterios de evaluación. Y esos son descriptores que orientan y determinan el trabajo de los estudiantes, ¿cierto? ¿A qué responden? A orientar el trabajo de los estudiantes, a la pregunta de cómo valorar el desempeño de los estudiantes. ¿Para qué me sirven esos criterios de evaluación? Porque esos criterios de evaluación son un punto de referencia, como decía la compañera, me permiten medir, me permiten tener suficiente claridad, me permiten dar una valoración clara, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros veníamos de un modelo de evaluación que era por números. Entonces, sacó 3, ganó. Sacó 5, ganó. Sacó 1, perdió. Sacó 2,9, perdió. Sacó 2,8, perdió. Sacó 3, ganó. Y entre el 2,9 y el 3 hay una diferencia, entonces el estudiante le dice a uno, profe, me vas a dejar por 1, me vas a dejar por punto 1. Ah, no lo alcanzó, ¿cierto? Luego, no sé si a ustedes les tocó que pasamos a un modelo que dijeron, no, ya no es una evaluación cuantitativa, es una evaluación cualitativa. Y no sé si les tocó que trabajábamos con las letras. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, a ver, vamos a seguir yo le califico al estudiante, pero en la mente yo tengo el número, ¿cierto? En la mente tengo el número. Entonces, si el estudiante, yo le puse 3 sumas, y me hizo 2 buenas, entonces le voy a poner una A. Si es I, A y E, ejemplo, que sean esas 3 letras, entonces le voy a poner una A. Si me hizo una buena, pongámosle una I, porque apenas hizo una buena, hizo menos de la mitad. Y si me hizo las 3 buenas, una E. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos, seguimos evaluando cuantitativamente, sino que lo que hicimos fue cambiar los números por letras, pero en la mente eran números, ¿cierto? Luego dijimos, no, con letras no. Inclusive muchos profes ponían A más, A menos, B más, B menos, como decir un 4,5, ¿cierto? Un 3,5. Y porque en la mente seguíamos teniendo números, ¿cierto? Ahora nos dicen por competencias, y realmente seguimos evaluando con números. Seguimos pensando, no, yo no le puedo regalar a no, pues que yo no puedo hacer eso, ¿cómo así que a lo último me apareció con esto y que se esforzó? ¿Cierto? Entonces, eso requiere establecer si yo tengo unas evidencias claras que yo digo, si este estudiante me alcanza esto, pasa, entonces yo ahí tengo claridad si yo tengo esos criterios establecidos. Esos criterios establecidos, sí, cuéntame. Perdón, yo considero que el problema en sí no es tanto el número, la letra o el símbolo que uno use, sino como el concepto que uno tiene de sabe o no sabe. Por ejemplo, cuando preguntabas ahorita qué es un criterio, a mí se me vino de una a la cabeza es sabe o no sabe, o el conocimiento que tiene o no tiene. Entonces a veces es más como ese pensamiento de el estudiante sabe o no sabe, pero a veces lo llevamos más al saber, no sé, del conocimiento, como dicen, o como se dice mucho, contenido, ¿cierto? Sí. A veces lo llevamos más. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Isabel García. Laura, excelente tu aporte, Laura.
Y sabes que, Laura, con ese aporte que tú me diste, y volviendo a ese primer examen que te mostraba ahorita, de ese niño que sacó malo, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? ¿Ese estudiante sabe o no sabe? Sí, con respecto a ese examen, el niño sabe, Ajá. porque igual la pregunta o lo que está expresado como enunciado está mal formulado, o sea, para muchas interpretaciones. Entonces, Exacto. ahí digo que es un error de comunicación del profesor. Muy bien. Y sabes que tu apreciación es tan importante porque es precisamente lo que nosotros tenemos que repensarnos. Primero, pensar qué aprendizaje quiero lograr y luego, si yo tengo esos criterios establecidos, yo voy a poder decir no, si sabe o no, no sabe realmente, ¿cierto? Entonces, frente a eso, vamos a entrar en materia y veamos. ¿Cuáles son los elementos que yo debo tener claros? Tengo que tener 5 elementos claros para los criterios de evaluación, que son, primero, que yo seleccione los aprendizajes. En segundo lugar, a ese aprendizaje yo tengo que adicionarle unos conocimientos declarativos, unos conocimientos procedimentales, ¿cierto? Donde yo en esos conocimientos yo voy a decir, bueno, yo seleccioné este aprendizaje, a este aprendizaje yo le voy a adicionar este conocimiento declarativo, que en otras palabras es un grado de desempeño, es decir, no es lo mismo yo pretender que un estudiante lea a que un estudiante interprete, a que un estudiante argumente, a que un estudiante pueda comparar, ¿cierto? O sea, yo tengo aquí unos procedimientos declarativos diferentes, entonces, de acuerdo a ese aprendizaje que yo selecciono, yo debo tomar unos procedimientos declarativos que tengan que ver con ese aprendizaje que seleccioné. Después de que, entonces ya, primer criterio, seleccionar el aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que yo quiero lograr en mis estudiantes? Después de que yo seleccione ese aprendizaje, yo digo, listo, ¿qué conocimientos declarativos y procedimentales quiero que él alcance asociado a ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces ya lo tengo, listo. Ahora, ¿qué acciones pedagógicas o instrumentos quiero que él efectúe o ejecute para que pueda mostrarme que está haciendo este aprendizaje? Y eso me lleva a unas evidencias. Entonces, ¿qué tipo de evidencia o producto quiero que él me entregue? Y por último, tener en cuenta todos los factores del aprendizaje, ¿cierto? Y en ese sentido tengo en cuenta la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, ¿cierto? La verdad, mis profes, nosotros a veces hacemos todo esto, pero no lo documentamos con claridad. ¿Y saben qué, profes? Eso no lo están pidiendo. Por ejemplo, en muchos colegios donde se hacen auditorías o donde se hacen revisiones, están mirando en nuestras planeaciones esto. Están mirando que nosotros tengamos claro esos 5 criterios de evaluación, que tengamos la selección de los aprendizajes, que tengamos los conocimientos declarativos así evidenciados y documentados, que tengamos las acciones pedagógicas, los tipos de evidencia y los actores. Y realmente lo hacemos, pero a veces no lo documentamos como tal. Vamos a mirar con claridad y con un ejemplo cómo sería esto. Primero, ¿por qué es importante seleccionar los aprendizajes? Mire, vamos a suponer, en este momento estamos trabajando en las redes sociales, ¿cierto? Estamos trabajando en Internet. Y en Internet algo que nos pasa es que vamos a encontrar muchas noticias falsas, muchos documentos falsos, sin piso, sin soporte, que son creados con diferentes fines. Pueden ser para confundir, pueden ser para publicitar, en fin. Frente a eso yo puedo decir, voy a tener un proyecto que tenga que ver con las noticias falsas, ¿cierto? Entonces ahí yo me pienso en unos aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes? Los aprendizajes mis profes nos los da los lineamientos curriculares, todos los estándares, los DBA, ahí encontramos todo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué aprendizajes podríamos asociar a ese proyecto, por ejemplo. Entonces, leo diferentes tipos de texto informativo teniendo en cuenta su intención comunicativa, caracteriza los diferentes medios de comunicación, en fin, todos esos. Pero vamos a tomar de ahí este que dice evalúa información ofrecida
por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. De estos aprendizajes que hay acá, yo como docente quiero seleccionar este de evalúa, información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Vamos a suponer que yo quiero elegir ese aprendizaje. Listo. Ya hice el primer punto, que es la selección de los aprendizajes. Si yo elijo ese aprendizaje, entonces ahí lo estoy eligiendo bajo una metodología de proyecto, ¿cierto? Que es las noticias falsas. Y entonces en ese aprendizaje que yo elija, obviamente que miren que yo no estoy eligiendo un tema, porque si yo elijo un tema, ¿qué va a pasar? Si yo elijo un tema, entonces yo le voy a hablar al estudiante, a los medios de comunicación, son esto y esto. Y claro, se necesitan. Como decía Daniel Gil, creo que le hacía la salvedad al expositor, yo no puedo satanizar los contenidos. Yo los contenidos los utilizo, son los medios que yo utilizo para alcanzar esos aprendizajes, ¿cierto? Pero si yo simplemente le digo a los medios de comunicación son estos, son aquellos, son los otros, los textos informativos son estos, sí, el texto argumentativo es así, esa. Entonces yo estoy fraccionando el aprendizaje y el estudiante no lo está aplicando en un contexto determinado que le ayude a tener una habilidad, como les explicaba ahorita, y a llevar a una competencia que lo pueda transferir y aplicar en un contexto, en otro contexto determinado. En cambio, si yo en lugar de ver esos temas así, yo les digo, bueno, vamos a evaluar la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Para eso, entendamos primero que son medios de comunicación, entonces yo uso ese medio. Yo tomo los temas para usar ese medio, ¿cierto? Es decir, una vez yo tenga los aprendizajes, yo digo qué contenidos o qué tema necesito yo para que el estudiante quiera ese aprendizaje, pero entonces esos temas están en un contexto determinado, en un aprendizaje determinado que yo quiero que el estudiante alcance y es que evalúe la información ofrecida, ¿cierto? Una vez yo tenga esa selección de esos aprendizajes, entonces ya paso a ese segundo momento. Que ese segundo momento es que yo tenga unos conocimientos declarativos, procedimentales, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos conocimientos declarativos y procedimentales? Son aquellos hechos, creencias, si son declarativos, son hechos, son creencias, son opiniones, son generalizaciones, hipótesis, que el estudiante me va a poder responder qué debe hacer. En cambio, en los procedimentales le va a ayudar a él cómo hacerlo. Entonces, en el primero va a saber para qué, pero en el segundo me va a ayudar a encaminarlo de cómo hacerlo. Entonces, yo les traigo acá dos ejemplos. Entonces, recuerden, yo tengo que llevar al estudiante a saber el por qué y el para qué. Y saben que por eso muchos tienen tedio del álgebra, por ejemplo. A mí me pasa que muchas niñas, ay, profe, pero ¿eso para qué? Y a veces cuando uno no lo lleva en un contexto determinado, él no le encuentra sentido y entonces no estudia, pues a mí ¿para qué me sirve estudiar la X, sumar X con Y? Si eso es tan abstracto. Pero si yo, por ejemplo, le llevo diferentes objetos y yo le digo, ve, clasifícame esto, contame cuántos hay de cada uno, mira, tengo esto, y entonces yo ahí le digo, estos son términos semejantes. Y entonces yo lo llevo de una cosa práctica a algo ya más abstracto. Entonces, ¿por qué es importante definir el grado del nivel de desempeño? Miren, estamos todavía en este segundo punto, ¿cierto? Yo quiero que el estudiante evalúe la información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad, ¿cierto? Les voy a proponer dos ejemplos y ustedes me van a decir cuáles de esos dos se asocia más a este aprendizaje que tenemos. Ejemplo 1. Yo quiero, en ese ejemplo 1, el segundo criterio que yo quiero evaluar es, en este caso la evaluación podría focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases estructura, finalidad y secuencialidad. Ese es un ejemplo que yo puedo decir, ve, voy a ponerle al estudiante a hacer esto, ¿cierto? O el segundo ejemplo es que yo diga, no, vea,
se evaluará la capacidad del estudiante para comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. ¿Quién me dice cuál de esos dos se asocia más al aprendizaje que seleccionamos? ¿O no estoy siendo clara en la pregunta? Repito, yo escogí un aprendizaje que es evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes, el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad, ¿cierto? Como ya seleccioné ese aprendizaje, entonces yo ya necesito seleccionar unos conocimientos declarativos y procedimentales, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo de dos. Uno es que el estudiante asuma una posición crítica y sustente una noticia que encontró en esos medios de comunicación. Y en el otro es que compare distintas informaciones que encuentran. ¿Ustedes cuál de las dos creen? ¿El ejemplo 1 o el ejemplo 2 se asocia más a ese aprendizaje? El ejemplo 1. El segundo. Uy, para mí el 1. A ver, me gustaría escuchar varios yo, porque como no los puedo ver ya que estoy compartiendo pantalla, me gustaría escuchar cuántos dicen que el primero a la vez. O sea, que digan a la vez, porque escuché uno para mí. ¿Cuántos votan? El 1. Bueno, El 1. El uno. ¿cuántos votan por el segundo? Yo, el segundo. Bueno. Yo también, yo también. ¿Me dices tu Yo nombre, el primero. Bueno, el que votó por el segundo me dice su nombre, porfa. Merry. Nerrison, ¿por qué votaste por el segundo? Porque si en cierta forma se trata de diferenciar textos y la intencionalidad del texto y la veracidad del texto, se hace pues en el mundo real tomar dos textos o dos noticias y saber cuál de las dos me está engañando o cuál de las dos tiene determinada intención o cuál tiene otra intención. Es decir, o sea, el asunto crítico y el texto es muy útil, de hecho yo lo utilizo en el área de filosofía, pero creo que si vamos a hablar más de vida cotidiana, yo tengo dos recortes de periódico, por ejemplo, en mis manos sobre una noticia que me interesa. Ambos están hablando del mismo tema y qué más real que yo mirar ahí y comparar cuál de los dos tiene la veracidad o no. Y más cuando incluso nuestros muchachos en estos tiempos se dan cuenta a veces, sobre todo por lo que sale en internet, de las distintas formas en que dos noticieros muestran una sola noticia, una misma noticia, por ejemplo, y con matices muy pequeños o con palabras o con el mero hecho de cambiar el presunto narcotraficante por la expresión narcotraficante tal, solo con una palabra o con algo los muchachos o uno mismo se da cuenta de la intención. No sé, pero a mí me suena más esa, profe. Mil gracias. Bueno, gracias, Nerrison, está excelente tu aporte. Sin embargo, les cuento que en el primero me están... Profe. Sí, cuéntame. Profe, disculpe, voy a aportar algo acá. Claro, excelente. Me encanta. Gracias. Profe, ¿cómo se comenzó? Pues, ¿Me regalas tu nombre? Carlos. Carlos. Sí, Carlos Mazo. Profe, usted comenzó la charla hablando de que debemos diferenciar teniendo en cuenta las situaciones de cada estudiante. Sí. Teniendo en cuenta, pues, el estudiante qué tipo de condiciones tiene, a nivel si tiene padres cuidadores, si tiene servicios públicos, se alimenta bien, si trabaja. Toda esta serie de factores pueden influir también en diferenciar si es uno u otro. Y usted sabe, tenemos 50 estudiantes y todos son diferentes. Entonces ahí, pues, no sé, es muy difícil, profe. Porque unos podrían llegar a una competencia, otros a otra, porque son heterogéneos. Entonces, yo no sé, profe, yo pienso que es como complicado por toda esta serie de variantes que hay. No. Profe, tenés toda la razón. Llegaste a un punto clave. Ángela, sí, yo leo lo que escribió el profesor José Fernando y el profesor Carlos Duque. El profesor José Fernando dice, los dos se pueden utilizar para valorar esa competencia dependiendo del enfoque que el docente le otorgue. Carlos Duque dice que comparar es uno de los últimos niveles. Entonces yo me había enfocado por el primero, pensando en la parte crítica de la palabra evalúa. Estoy mirando bien los aportes de mis compañeros, entonces ahí sí
me pongo a pensar que puede ser cualquiera de los dos, y dependiendo de la intención. Entonces ya te pasas de bando. Analizo las dos y miro las dos posiciones, así como comentan los compañeros. Ajá, bueno, muy bien. Entonces, primero vamos a dar respuesta a lo que el profe me abordaba, aunque no tiene que ver con la pregunta que estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Pero quiero dar respuesta como a eso, profe. Profe, tenés toda la razón. A nosotros los docentes se nos hace muy complicado en el sentido de que tenemos muchos estudiantes, tener en cuenta esto, pero es desde ahí donde nosotros tenemos que repensar esas evaluaciones, donde nosotros ya no es cuando la evaluación es un proceso y la evaluación es un proceso personal, porque no todos los estudiantes calzan el mismo pie. No todos los estudiantes avanzan de la misma manera. No todos los estudiantes adquieren la competencia igual. Algunos la adquieren en un nivel más bajo, entonces por eso algunos sacan básico. Algunos la adquieren en un nivel más alto, entonces por eso sacan alto. Y algunos la adquieren en un nivel más elevado y por eso decimos que es superior, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces cuando definimos eso, lo definimos es por el número, no por mirar al estudiante como tal, no por mirar, ve, este estudiante en que yo le puse que evalúa una información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes interlocutores y la intencionalidad, yo no puedo pretender que lo haga mirando mensajes en internet, pero sí lo puedo hacer, como decía el profe Nerrison, mirando el periódico, mirando ¿cómo es que se llama ahora el que hubo? Ya se me olvidó qué nombre le dieron. Mirando un periódico inclusive comunal, mirando periódicos más sencillos, de más accesibilidad, porque sé que este estudiante no tiene conectividad, ¿cierto? Entonces, desde ahí, donde nosotros tenemos que mirar la evaluación, no como nos enseñaron en la época en que yo estudié en la universidad, yo soy graduada de la Universidad de Antioquia, y nos dijeron, mire, cuando tú evalúes, no puedes mirar el nombre del estudiante. Porque si usted mira el nombre del estudiante, usted va a tener una evaluación que no va a ser objetiva. Porque entonces usted tiene 5 preguntas y las 5 están, de las 5 una está mala, pero usted dice, esta es muy buena, la voy a perdonar, ¿cierto? Pero entonces acá ya implica tener otras miradas. Implica mirar al sujeto como tal, a la persona. Evaluar ese proceso, porque entonces yo vengo mirando que por ejemplo, este estudiante Reiner antes no lograba sumar, pero ahora me está haciendo unas sumas o me está avanzando en estos procesos cuando ni siquiera codificaba. Ejemplo, yo tuve una estudiante en 11, hace por ahí unos 10 años, que escribía, pues la letra era horrible, y a ella no le daba, o sea, ella tenía ciertas limitaciones cognitivas, tenía un coeficiente intelectual que la habían catalogado y estaba inclusive documentada como una estudiante con una edad, aunque biológicamente tenía 20 años y estaba en 11, cognitivamente era como si tuviera 8 años. Entonces, ¿cómo iba yo a pretender que me hiciera una integral, que me hiciera una derivada? Entonces yo a esa estudiante la tenía que evaluar diferente a como evaluaba las otras. Entonces muchas veces, profe, nos toca mirar individualidades en el momento de evaluar. Ahora, volviendo a este ejemplo, cuando nosotros revisamos el aprendizaje que nosotros solicitamos, estamos solicitando evaluar. Podemos ver que el ejemplo 1 encontramos una semejanza con eso, porque en el ejemplo 1 dice, asume una posición crítica y la sustente, dice, leámoslo desde el principio. En este caso, la evaluación podría focalizarse en la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo, él está argumentando, donde asume una posición crítica y la sustenta. Hola, Sami. En ese caso, el estudiante está evaluando la información. Bien, y usted, Sami. Y me colaboran con los micrófonos, porfa. Y dice, asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. Profes, ¿no ven que aquí sí está
acorde a lo que se está pidiendo. Mire, dice, elabora un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de unas noticias falsas. El texto debe cumplir con fases así. Entonces, mire que está claro lo que se pide y está acorde acá. Aquí, en cambio, está comparando. Y yo acá le estoy pidiendo que evalúe información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Es decir, que el ejemplo 1, aunque es importante lo que nos decía el profe Nerrison, pero el ejemplo 1 y lo que nos leía la compañera que escribían en el chat, el ejemplo 1 se está ajustando a lo que yo estoy pidiendo. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa que queremos lograr un aprendizaje, pero en el momento en que hacemos la evaluación, nosotros abordamos algo completamente diferente a lo que queremos abordar, o de pronto no es tan diferente, pero sí difiere un poquito a lo que queremos abordar. Entonces es importante que en ese momento en que nosotros vamos a elegir esos conocimientos declarativos, nosotros podamos elegir el que tiene que ver. Entonces, ahora mirando los verbos, aquí dice, asume una posición crítica y la sustenta, y aquí compara. Entonces, mirando los verbos, ¿cuál de los dos se asocia más? El ejemplo 1, ¿cierto? Continuemos. Ahora, ¿por qué en el tercer aspecto que tenemos que elegir? Entonces, ya vimos que primero que elegimos los aprendizajes. Lo segundo es, ¿qué es lo segundo que elegimos? A ver, los conocimientos declarativos. Entonces, ya elegí el aprendizaje, luego elijo los conocimientos declarativos. En tercer lugar, elegimos las acciones pedagógicas, es decir, ¿qué acciones tiene que hacer el estudiante para poder hacer o alcanzar ese aprendizaje? Entonces, yo dentro de las acciones puedo tener exposiciones orales, talleres estructurales con roles y tareas concretas, guías de aprendizaje, informes de laboratorio. Pues acá yo tengo acciones que pueden ser en la presencialidad y ahorita en el aprendizaje remoto, ¿cierto? Para hacer claridad sobre eso. Obras de teatro, diseño de campañas publicitarias o ambientales, mesas de trabajo, olimpiadas, entrevistas, investigaciones, cineforos, rúbricas. ¿A cuántos, no sé, cuántos de ustedes utilizan rúbricas? Donde usted le dice al estudiante, si hace hasta aquí, hasta acá, tu nota es tanto, si hace esto, eso, tu nota es tanto, ¿cierto? Y eso funciona mucho. Entonces, yo puedo tener unas acciones pedagógicas y unos instrumentos que voy a utilizar, ¿cierto? En cuarto lugar, ¿qué tipo de evidencia quiero yo que el estudiante me dé? Y frente a ese tipo de evidencia, no tiene que ser siempre un examen escrito, ¿cierto? Ese tipo de evidencia pueden ser evidencias orales, evidencias escritas, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser elementos de actuación, pueden ser, eso sí, tienen que ser observables, ¿cierto? Tienen que estar aplicadas al contexto. Son productos que yo le estoy pidiendo al estudiante, donde él me va a hacer un registro, donde él me va a mostrar que ha entendido. Entonces, para eso yo puedo utilizar, por ejemplo, títeres, maquetas, modelos, que él me muestre, que él me modele de alguna manera, que él me muestre cómo adquirió ese aprendizaje, cuál es el producto que él me va a dar. Y desde ahora que estamos en tiempo remoto, eso cambia, ya no es tan fácil hacer una evaluación escrita. De hecho, cuando montamos exámenes por Google, muchas veces ellos dicen, miro las respuestas y ya le puedo decir al otro cuál es la respuesta. Entonces, a veces no me da tanto resultado las evaluaciones escritas en este aprendizaje remoto. Por ejemplo, a mí me escribió hace poquito un compañero, el esposo de una compañera, y me decía, mira, me pusieron este examen en la universidad, un examen que le pusieron, y tenía que hallar el momento de fuerza, tenía que hallar el punto de equilibrio de una figura que el profesor le puso. Entonces la figura más o menos se formaba por un trapecio, unos triángulos, unos cuadrados y unos rectángulos. Y él tenía que hallar el punto de equilibrio.
y tenía que mostrarle al profesor, una vez hallara ese punto, el punto centro. Y una vez que hiciera ese punto, él tenía que ponerlo, recortar la figura y tenía que pararla en ese punto que hallaba sobre su dedo de esta manera, de tal manera que al hallar el punto la figura se le sostuviera, o sea, así en el dedo. Aquí no le estoy hallando el punto exacto, pero al hallar el punto exacto la figura se tiene que sostener sin que se mueva y sin que se caiga, ¿cierto? Entonces, como era una figura que no era como esta, que es una figura fácil de encontrar el punto central de equilibrio, porque es una figura simétrica, es un rectángulo, ahí era una figura que tenía trapecios, triángulos, entonces estaba así como una forma, entonces él tenía que hallar el punto y hacer un video y mostrarle al profesor durante 10 segundos que la figura no se moviera, ¿cierto? Entonces eso es una manera, y está en la universidad, ¿cierto? Entonces él le mostraba al profesor, le grababa el video del procedimiento que hizo para hallar el punto y le mostraba que efectivamente no se le movía la figura. Entonces, nosotros tenemos que idearnos diferentes maneras de cómo hacer que podamos tener la evidencia de que el estudiante adquirió el aprendizaje. Y por último, tener en cuenta esos actores del aprendizaje. En ese caso, sería la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, que veo que ustedes también la realizan, ¿cierto? ¿Cuáles son unos ejemplos de criterios de evaluación? Acá tenemos algunos ejemplos de criterio de evaluación que pueden ser comparativos, de análisis, de búsqueda investigativa, de debate, de producción de textos, de diseño de una campaña publicitaria, ¿cierto? Entonces, con base a eso, yo creo unos grados de desempeño donde yo voy a valorar, entre otros aspectos, la comprensión lectora, el proceso de búsqueda, la selección, la organización, la comparación y análisis de información, ¿cierto? Entonces, frente a eso, yo establezco algunos criterios de evaluación y se los entrego al estudiante. Compañeros, esto lo tenemos que hacer en el momento de la planeación, al punto de que el estudiante, en el momento en que reciba su guía, reciba su aprendizaje o se le empiece, si estamos en la presencialidad, se le empiece su proceso de aprendizaje, él pueda tener claro qué va a ver, cómo lo va a ver, cuáles son los criterios, y eso a él le va a dar estabilidad emocional porque va a tener una ruta clara de qué se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar, ¿cierto? Esos criterios de evaluación en este tiempo de alternancia o de educación remota nos lleva a nosotros a repensarnos en que es importante orientar la tarea que nos ayude a alcanzar los aprendizajes y que nos ayude a mirarnos desde que ya no estamos en la presencialidad, ¿cierto? Entonces tenemos que tener primero unas acciones pedagógicas, unos niveles de desempeño claros, un tipo de evidencia claro, esos actores de evaluación y ese instrumento tan claros que el estudiante pueda saber con certeza a qué es lo que nos tiene que responder a nosotros, ¿cierto? En ese sentido, es importante que nos miremos también en lo que tiene que ver que nosotros le hagamos al estudiante una pregunta clara, como decía la profe Laura, creo que es ahorita, cuando le preguntaba sobre el examen del estudiante, decía, la pregunta no fue clara, ¿cierto? Entonces, algunas reflexiones que podríamos abordar, ya estamos terminando, algunas reflexiones que podríamos abordar frente a estos criterios es, esos criterios de evaluación, ¿se comunicaron los desempeños que esperamos a través de los recursos utilizados? Es decir, nosotros en este tiempo de evaluación remota, le comunicamos al estudiante los desempeños que esperábamos que ellos alcanzaran. Las tareas desarrolladas en casa sí permiten alcanzar los aprendizajes deseados. Las evidencias de aprendizaje son suficientes para permitir esa valoración. Se propusieron tareas al estudiante que permitieran valorar evidencias de productos o actuaciones. Se facilitó el proceso de autoevaluación metacognitiva, es decir, muchas veces el estudiante aprovecha esta autoevaluación como una oportunidad de recuperación, pero se le llevó a una metacognición, donde él se evaluara, donde él reflexionara, donde él pensara. Y por último, cómo presenta
cómo presentar un reporte académico a los padres de familia que brinde orientaciones claras sobre aspectos vividos en este periodo, o sea, en cada periodo en que nosotros le entreguemos, de tal manera que el padre de familia tenga una reflexión clara, porque seamos sinceros, ¿qué hacen los padres de familia con las notas? Ellos miran si alcanzó o no alcanzó, ellos no leen esos indicadores que nosotros les ponemos, tiene que ser que sea docente o algo así. Entonces, ¿cómo hacer esos reportes académicos que inviten a unas orientaciones claras y a unas reflexiones? Entonces, esos criterios de evaluación para una metodología de educación remota nos tiene que llevar a tomar unas decisiones por parte de la comunidad educativa, es decir, nosotros no podemos... Ángela. Sí, cuéntame. Ángela. Sí. A ver, frente a lo que tú dices, por ejemplo, lo que te quiero comentar hoy a mis compañeritos es cómo estamos decondicionados los padres de familia a esa calificación. Que nosotros en preescolar hacemos una calificación, una evaluación, cualitativa. Ajá. Y siempre en cada periodo tenemos la situación de que nos toca explicar a uno por uno lo que dice allí, porque ellos siempre nos llaman, profe, yo no entiendo, ¿él perdió o ganó? Profe, sí. Yo no entiendo, ¿dónde está el número? Él ganó porque si sacó, ¿por cuánto sacó? Entonces, miren ahí cómo las personas, todos venimos tan condicionados a un número que no somos capaces de entender un concepto. Es Entonces, verdad. eso es lo grave. Es que tenemos que cambiar el chip todos, no tenemos que cambiar los padres de familia. Yo creo que a veces la tiene más clara los estudiantes que los padres de familia y hasta nosotros mismos. Lo hablo por mí, no lo hablo por ustedes, profe, lo hablo por mí porque realmente me tocó cambiar el chip. O sea, me tocó repensarme, me tocó, porque muchas veces uno con el conocimiento que tiene, uno quiere que... Y con lo que uno ha dado mis profes, porque es que nosotros le dedicamos mucho tiempo a esto, entonces uno dice, Dios mío, es que yo todo lo que me he dado para hacer esta guía, todo lo que para que me resulte con que a lo último hizo todo y ya ganó. Mire, eso se compara con una parábola que hay en la Biblia, que dice que Jesús le dijo a los discípulos que el reino de los cielos, es semejante a un hombre que tenía un campo. Invitó a las 6 de la mañana, le dijo a unos hombres, ven a trabajar y te daré un denario, o te daré 10 denarios, no recuerdo el valor. Y le dijo, vamos a suponer que es uno, te voy a dar un denario y vas a trabajar desde esta hora hasta las 6 de la tarde que se acaba la jornada, o hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Le dijo, listo, ven a trabajar a 1000 horas. Él fue y trabajó. Listo, a las 9 de la mañana salió y buscó más gente y le dijo, ven a trabajar a mis jornales hasta que termine la jornada, y la jornada terminaba a las 3 para todos, y le dijo, y te daré un denario, y él fue y trabajó. A las 12 consiguió a otros, y fue y trabajó, y faltando una hora consiguió a otros, y fue y trabajó, y cuando terminó, a todos les pagó un denario. Entonces, muchos dijeron, pero, ¿cómo así? ¿Y por qué? Si trabajó más, pero con todos convino en un denario. Muchas veces nosotros queremos cuestionar el que este estudiante desde el principio se esmeró, hizo esto y aquello, y a lo último lo alcanzó, ¿cierto? Lo hemos visto inclusive en el ciclismo, o en las carreras de atletismo, cuando son carreras que no son cortas, sino de fondo, donde hay corredores que van a un paso, pero ya llegando la pican y la dan toda y se le pasan al que está adelante. Esa fue su estrategia. Entonces uno dice, Dios mío, ¿pero cómo? Y lo que dice la profe es verdad, vea, tenemos que cambiar el chip, profes, porque ahora se trata de lograr aprendizajes, de lograr competencias, no de lograr un número. Y lo mismo los padres de familia.
Los padres de familia quieren ver un número porque, profe, para ellos es más fácil. Ellos no quieren leer. Nosotros no somos, los colombianos no somos una cultura de leer. Entonces ellos no quieren leer, ellos quieren ver un número que les diga si ganó o perdió, quieren ver una letra que les diga si ganó o perdió. Ellos no quieren leer. Ellos no se quieren perder eso tan lindo que ustedes escriben de sus hijas, donde dice que su hija se socializa, donde dice que su hija ha adquirido la capacidad verbal, la capacidad lingüística, y ellos se pierden esa belleza de poder mirar esos aprendizajes que conocieron, porque somos una cultura así. Pero precisamente esos paradigmas son los que tenemos que romper, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar ahora y que este es un periodo donde las instituciones han tomado decisiones importantes y que tenemos que tomar decisiones importantes y que tenemos que reunirnos como comunidad y tomar decisiones. Tenemos que plantearnos preguntas claras acerca de si nosotros entregamos criterios de evaluación, si esos criterios estaban definidos, si esas tareas estaban definidas, si se solicitaron productos que tenían que ver con ese aprendizaje, y con base en eso tenemos que empezar a tomar decisiones transitorias en el CIE. Es decir, por ejemplo, ustedes se imaginan, profes, que a nosotros nos pusieran el horario como lo teníamos en la presencialidad, nos enloquecemos, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen, vea, a las 7 de la mañana se conecta y así sea 1 o 2 estudiantes, le da clase en el horario que usted tenía. Nos enloquecemos, vivimos solamente para el trabajo, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que conectarnos a esa hora, terminar a las 7, terminar a la 1 en punto, y luego vaya y planee todo lo que tiene que hacer, que las guías, que calificar, y uno vive en función de los estudiantes porque ya perdimos la privacidad. Ellos conocen nuestra casa porque nos conectamos pues en encuentros sincrónicos. Ellos conocen nuestro celular, los padres de familia, y son todo el día, profe, que esto sí, profe, esto le parece, profe, esto está bien. No tenemos como ese descanso, esa privacidad, ¿cierto? Hemos perdido muchas cosas. Y por eso, de alguna manera, las instituciones han flexibilizado y nos han colocado unos horarios que se ajusten a estas realidades. Eso también a nosotros nos tiene que llevar a pensar en un sistema de evaluación que se ajuste a esta realidad. Ustedes se imaginan, profe, los chicos que tenemos en casa estudiando, que están viendo el problema todos los días del papá peleando con la mamá, de tantas situaciones que ellos viven, que a veces ir al colegio era el desahogue de salirse de esos problemas. Ir al colegio era, ellos, seamos sinceros, ellos van al colegio con la posibilidad de socializarse. Ellos no van al colegio felices para aprender, ellos van al colegio felices para socializarse. El aprendizaje, obviamente, que es lo que nosotros queremos que ellos alcancen, pero si usted le pregunta a un estudiante, ellos quieren regresar, pero más por socializarse, por verlos a ustedes, por socializarse con sus pares. Entonces, pensando desde ahí, esas mismas angustias que nosotros hemos vivido en estos tiempos, son angustias diferentes que han vivido nuestros estudiantes y que nos tienen que llevar a repensar y a tomar unas decisiones. ¿En qué sentido? En relación a flexibilizar nuestro sistema de evaluación, que oriente a un acompañamiento y a un proceso de evaluación de los estudiantes durante este trabajo en casa en alternancia. Y en ese marco de la autonomía institucional, el Ministerio de Educación nos quiere invitar a reflexionar en cuanto al número de reportes y periodos académicos, al uso de la escala de valoración nacional y a los criterios de reprobación asociados a la inasistencia, que es lógico que no nos pueden perder estudiantes por inasistencia en encuentros sincrónicos, porque todos no tienen posibilidad de conectividad. Inclusive yo le decía a doña Eliana una idea loca, yo le decía, qué rico, doña Eliana, tener un megáfono o alquilar esos equipos que van y hacen publicidad, invitar a esos estudiantes que están desmotivados, porque ustedes se imaginan cuántos de ellos están también con crisis. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, ay no, yo ya no quiero sentarme frente a este computador, yo ya no quiero trabajar más acá desde esta máquina, porque es que yo escogí trabajar con personas, a uno le hace falta el contacto con las personas? ¿Y cuántos de nuestros estudiantes en este momento están pasando por crisis de ansiedad,
de emocionales que realmente no los deja realizar sus prácticas. Ahora, eso no quiere decir que entonces yo lo voy a regalar por eso, pero sí quiere decir que nos tenemos que repensar. Las consideraciones transitorias deben ser aprobadas en el Consejo Directivo y utilizar canales de comunicación para divulgarlas. Si esas consideraciones se aprueban y se dejan establecidas, entonces se abordan ya se abordarían para el CIE institucionalmente, pero pueden establecer decisiones desde este tiempo de pandemia. Es decir, bueno, nuestro criterio de evaluación tiene definido que un estudiante tiene una aprobación de esta y de esta manera, pero dado que estamos en esta situación, vamos a hacer unas decisiones transitorias, vamos a decir, listo, entonces vamos a flexibilizar y vamos a llevarlo de esta otra y otra manera. Y es desde ahí donde se invita, el MEN quiere invitar a los consejos académicos a que tomen decisiones. Mis profes, eso es necesario. Si eso no lo hacemos, mañana, pasado mañana, ustedes saben que los papás ahora están callados, están tranquilos. Ellos, ¿cuándo reaccionan? Cuando ven que un estudiante pierde. Y es ahí donde van, donde nos demandan y donde van a venir desde Secretaría de Educación y van a decir qué ajustes hicieron, qué cambios hicieron, qué flexibilizaciones hicieron. Y si ven que estamos igual, entonces podemos perder y desautorizarnos nosotros mismos. Entonces, quiero invitarlos pues a que tengamos esas consideraciones para elaborar criterios de evaluación en el periodo de alternancia, que nos lleve a repensarnos, a tener acciones pedagógicas claras en casa, tipos de evidencia que nos permitan tener un producto claro, una autoevaluación que nos lleve al estudiante a una metacognición. Me gustó mucho como bien las guías de primaria que lo hacen con estrellitas y con preguntas claras, donde el estudiante se pueda repensar y mirar cómo está ese aprendizaje. Eso nos lleva a que tengamos una buena gestión del tiempo, de los recursos, de los actores y del currículo. Yo les agradezco mucho este momento, fue un poquito larguito, pero bueno, ya si alguno tiene alguna pregunta, quiere decir algo, una devolución para cerrar, entonces los escucho. Muchas gracias, aprendí mucho. Yo siento que los profes hemos tenido muchas capacitaciones sobre competencias, tenemos como el conocimiento, pero es como decía usted, a veces lo hacemos así como con la pericia, digámoslo así. Yo soy de matemáticas y si yo veo un estudiante que me muestra una habilidad en geometría como es medir, por ejemplo, entonces uno ya va valorando esas habilidades que él tiene, pero sí me hace mucha falta hacer esos registros, como decía usted, hacer esa estructuración de la planeación bien dada, porque a veces nos quedamos solamente con el dominio que tenemos y con el observar al estudiante, pero sí nos falta mucho pues evidenciar de forma escrita. Bueno, lo digo por mí. Muchas gracias, aprendí mucho, estuvo buena, muy buena la capacitación. Gracias, Laura. Y muy bueno tu aporte, es verdad, mis profes, nosotros hacemos muchas cosas, sino que dentro de todas esas cosas que hacemos, muchas veces no las documentamos o las hacemos por inercia, ¿cierto? Por ejemplo, decimos, ve, yo hago esto, pero no sabía que se llamaba así, ¿cierto? Ve, yo elijo esos criterios de evidencia de esta manera, pero no sabía que esa era la forma de hacerlo, ¿cierto? ¿Alguien más quiere decir algo? Ángela, yo, Rosina. Sí, Rosina, cuéntame. Qué pena, pues no participé mucho, pero sí estuve muy atenta. De verdad, ha sido un espacio donde yo he tenido claridad. Y de veras te digo, pues el conocimiento no es lineal. Y al no ser lineal, pues uno sí tiene que hacer ciertas revisiones desde lo que hace. Y mucho más en este momento que es tan difícil para todo el mundo. Entonces, como salir de esa zona de confort que traíamos, es que hacer cambios es bastante complejo y mucho más sobre algo que no estábamos esperando. Entonces nos toca cambiar muchísimas cosas, ¿cierto? Pero
hoy me voy con la claridad de reestructurar muchísimas cosas. Te agradezco mucho. Ahí hubieron momentos que de verdad me estaba yo evaluando más que otras. Decía, pero por Dios, cosas tan claras y de pronto no las había considerado. Así que te agradezco mucho y me voy con muchos elementos, valga la redundancia, para seguir trabajando. Ay, qué lindo, profe, gracias por esa apreciación. Me encanta escuchar eso y esa es la idea de mis profes. Usted, la verdad, yo los admiro. He hablado con compañeras y les he dicho, llegué a un colegio bonito y he visto el trabajo que ustedes hacen por el Facebook, por pues esos proyectos como los elaboran así. Yo digo, qué lindo, esta es una institución donde, profes, ustedes aman, ustedes son apasionados. Y yo digo que si nos pensamos desde ahí, vamos a lograr que nuestros estudiantes crezcan y se bajen muchas ansiedades que tienen. Yo le decía a doña Elena que qué rico contratar un megáfono, pues, y que pase diciendo los profesores y los directivos de la institución educativa Vallejuelos, busca a sus estudiantes, motives, les faltan tantas semanas, aún pueden. Y qué rico que nosotros, que esos estudiantes puedan decir, ay, porque mire, yo he visto los comentarios que ellos hacen cuando hacen el parloteando y cuando hacen ustedes esas actividades así, que la comunidad siempre les dice gracias por cuidarnos, gracias por estar pendientes, gracias por estar ahí. Y ustedes no saben cuánto representan, o bueno, ustedes sí saben, yo sé que sí, pero a veces uno no se alcanza a imaginar cuánto representa para ese otro que está ahí, para ese estudiante. Ellos nos ven como referentes. Y como compartíamos con el profe Nerrison en ese encuentro que él hizo con los egresados, que la diferencia entre la educación superior y la educación que nosotros brindamos es que esa cercanía que nosotros tenemos con esos estudiantes, esos espacios afectivos, y que ahora no los tienen, son tan duros para ellos como para nosotros. Entonces, que ellos lo puedan sentir desde estos espacios de evaluación. Mis profes me preguntan acá que si yo le puedo enviar las diapositivas, claro que sí, se las voy a enviar. Y también me piden que si les puedo compartir la grabación, claro que sí. No sé cómo hacerlo, pero voy a preguntar y entonces lo hago. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más para cerrar. Ángela, otra cosita que se me olvidaba. Sí, en este momento yo digo que el miedo más grande que yo tengo en cuanto a los criterios de promoción no son en sí con los muchachos que han mandado incompleto, que se han comunicado poco, sino con los que no se han reportado. Entonces, esas son las estrategias que tenemos que buscar, porque está bien, olvidémonos del número y todo eso, sí, nos olvidamos, pero ¿cómo hacer para que estos niños sientan que sí pueden hacerlo cuando es que realmente no tienen el interés o no tienen el medio? Pues yo diría que más bien es el interés por cualquier razón que tenga, ¿cierto? Pero es allí el reto de nosotros, cómo hacer que estos niños niños y niñas que no se han comunicado, cómo hacer que ellos también alcancen estas competencias y puedan ser promovidos como los otros. Entonces, yo digo que ese es como el temor más grande que tengo, porque no son poquitos tampoco, y así fueran poquitos, la idea es que todos fueran promovidos, pero qué hacer con ellos, porque no es cuestión de merecimiento, sino que cómo los evaluamos si no hay registro de que ellos aparezcan, manden una raya, manden una bola, nada. Entonces, es esa mi preocupación. Muchas gracias. Profe, tenés toda la razón. Y yo creo que esa es la preocupación de cualquier docente que ejerce esta labor con el corazón. Le cuento que yo, pues, vengo como de una institución que es contrario a lo que ustedes están viviendo. En el caso mío, yo tenía 200 estudiantes, ¿cierto? Y de esas 200, todas tenían conectividad. O sea, yo no le tenía que enviar guías a ninguna. Yo creé un canal en YouTube
Y a través de ese canal yo grababa videos y les daba las clases a los estudiantes ahí. Yo les grababa la clase cada semana, la clase, les ponía el canal porque pues yo pensaba cómo explico factorización, así como explico límites. Entonces yo dije, no, creé un canal en YouTube y ahí tengo todas mis clases. Si quieren de pronto entrar e inclusive suscribirse, los invito a que lo hagan. Lo tengo con mi nombre, Ángela Riasco. Y entonces creé ese canal y desde ahí yo les daba las clases a mis estudiantes y a través del WhatsApp me comunicaba con ellas, todas tenían mi número, los papás también. Y profe Rosina, tenía apenas poquitas estudiantes que no se me conectaban. Había una niña que yo decía, la verdad me la volaba porque la niña estaba en línea, o sea, no era que no tenía conectividad. En línea yo le decía, yo a ella les digo Jessicas. Si ustedes entran al canal, yo digo, hola, mi Jessicas, es un colegio femenino. Entonces yo le decía, Jessica, ¿por qué no me has enviado ninguna evidencia? Y de una se quitaba ya no estaba en línea, de una se quitaba el WhatsApp. Entonces uno decía, Dios mío, entonces ¿sabe qué me tocó hacer, profe Rosina? Me tocó coger, inclusive ya estando vinculada con Vallejuelos, seguí buscándola. Y le dije a otra compañerita muy amiga de ella, le dije, ve amiga, comunícame con Julana, decirle porfa que la necesito, que le quiero ayudar, que yo me voy del colegio, que por favor me busque, que es para mirar cómo podemos hacer para que ella me mande todo. Ahí sí se apareció, profe. Ahí sí se apareció, porque mire, a veces nuestros estudiantes hacen esto, como ellos son adolescentes, como ellos son niños, entonces ellos dicen, mañana hago esto, no, mañana lo hago, no, mañana lo hago. Y cuando tienen todo tan represado, lo que hacen es que se esconden, lo que hacen es que ya se desmotivan del todo, lo que hacen es que creen que ya no pueden hacer nada, entonces no lo hacen, no nos buscan, y si los buscamos se esconden. Entonces lo que yo hice fue buscar una compañerita, me la contactó, y entonces yo le puse un mensaje de voz y yo le dije, ve, decirle esto, que yo le quiero ayudar, que yo quiero que ella gane, que se vea los videos, que todavía tiene tiempo, que me mande, que no sé qué. Y entonces, listo, se vio los videos, me lo mandó, y como yo les pedía la evidencia de que habían visto el video, de que tenían que, de pronto si yo me equivocaba, porque a veces hasta cometía errores, pues como a propósito en sumas, en 5 más 2, listo, 5 más 2, da 8, ¿cierto? Entonces yo les decía, como una evidencia que han visto el video, que me dijeran de un error que cometí o así. Y entonces, claro, apareció la chica esta y lo presentó todo como viendo de que yo no la estaba buscando para juzgarla, para acusarla, sino con el fin de que lo lograra. Y me fui feliz de que pudo, era una chica de 11. Yo dije, no, que pierda, si no aparece, que pierda, pero me quedó como esa tranquilidad de que la busqué. Entonces, no sé, mis profes, a mí se me ocurre una idea loca, no sé a ustedes qué les parezca, proponerle a doña Eliana que ustedes han visto esos carros que hacen perifoneo, como un perifoneo que diga la institución educativa Vallejuelos sale, está buscando a sus estudiantes, aún hay tiempo, si no has enviado nada todavía hay tiempo, no sé, a mí se me ocurre esa idea loca. Igual yo soy así como toda peliculada, ¿sí me entienden? O sea, como que sueño con lograr cosas y digo, ¿cómo puedo hacer? Y había pensado en esa pregunta, profe Rosina, entonces no sé, yo inclusive Ángela, doña Eliana, ¿cómo estás? Buenos días, con Daniel. Buenos días, Daniel. Yo creo que los chicos son nosotros a veces los subestimamos y pensamos que de pronto el chico no conoce la ley, no conoce el sistema de evaluación, o digamos que no conoce la forma en la cual puede administrar su propio tiempo y sus propias notas. El hecho de evaluar por competencias, aquí Rosy, pues yo recuerdo mucho, ella no lo recordaba mucho, que decía que el chico, y no sé, pues también nos lo decían pues los que nos capacitaban respecto a la evaluación, decían que el chico tiene hasta el último día, a la última hora, en el último segundo, para demostrar si sabe o no sabe, para demostrar si hizo o no hizo. Entonces, incluso en la presencialidad, muchos chicos, digamos que en el transcurso del año, se relajaban, pues como por utilizar esa palabra, no hacían nada, porque decían, no, profe, es que en el tercer periodo yo lo puedo hacer, o en el último minuto yo lo puedo hacer. Entonces, muchas veces, y en este contexto de
pues, de pandemia, yo creo que muchas familias y muchos chicos nos han manifestado directamente, no, profe, yo en el tercer periodo sí me pongo las pilas. Entonces es posible que muchos de los chicos que hasta el momento no se han presentado, y ellos mismos lo saben, ellos mismos dicen, no, profe, yo en el último minuto mato todo, y yo sé que puedo ganar, y yo sé pues, que el colegio me debe dar la oportunidad. Entonces, no sé si eso de pronto sea una falla del sistema, sea una falla de la evaluación por competencias, como que le permite al estudiante en el último minuto. Yo creo que el profesor Carlos Duque ahorita puso algo en el chat respecto a eso, decía que sí, si el estudiante el último día entrega, pues igual tiene, es como decir, tiene la posibilidad de, el sistema le da la oportunidad de que se desaparezca todo el año, que aparezca en la última semana, y como profes, creo que nos quedamos como que sin herramientas, porque igual hay que darle, pues, y tiene la oportunidad, chico, de entregar o de aparecer o de hacer las actividades. Entonces, esa forma de evaluar, yo creo que termina desvalorizando mucho, o digamos que contradiciendo lo que es la evaluación como proceso. Porque si nos dicen es que la evaluación es un proceso, pero al mismo tiempo nos dicen si el chico en el último minuto aparece, también tiene ese derecho a ser evaluado y a ser promovido. Entonces no sé qué tan coherentes sean los dos conceptos en ese punto. Buenos días. Profe, te entiendo. Buenos días. ¿Quién pueda? Buenos días, háblale con León. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. 4 periodos tenemos, por decir. Primer periodo, suma. Segundo periodo, resta. Tercer periodo, multiplicación. Cuarto periodo, división. Resulta que el primer periodo, el muchacho no dio bolas en la suma. En el segundo tampoco con la resta. Y en el tercero con la multiplicación. Pero en el cuarto demostró que se sabe todas las 4 operaciones. ¿Cómo deja un muchacho tirado sabiendo que en el último periodo, como está diciendo Daniel, que la mayor parte están haciendo eso, demostró que sí sabía? Entonces, ahí donde yo digo que con Daniel me estoy de acuerdo. Muchos muchachos dejan todo para última hora. Ahorita con la pandemia hay muchos que no han hecho nada. En estos 2 periodos que llevamos, el que pasó y yo ayer hablé con algunos que tienen premio. No, profe, yo me pongo las pilas en este último periodo. Yo sé que yo soy capaz. Entonces, ahí miramos que eso es un proceso de todas maneras. Las competencias se lograron en el cuarto. El muchacho sabe o no. Gracias. Profes, ustedes tienen toda la razón. Sin embargo, recuerden que también todo esto está asociado a la formación en el hogar. Mire que ustedes mismos lo dicen, todos saben. Sin embargo, algunos responden, porque algunos han tenido esa formación en el hogar que les ha mostrado disciplinas que inclusive estamos en una sociedad donde se ha enseñado y se ha mostrado aprendizajes que no son saludables, ¿cierto? Como llegar tarde, como que acá en Colombia se premia al que se endeuda, ¿cierto? Por ejemplo, tú llegas a lugares, para no decir nombres, donde te dicen que si compras con tarjeta de crédito, te hacen un porcentaje de descuento. Pero si pagas en efectivo, no pasa nada. Cuando deberían premiar al que está pagando en efectivo, ¿cierto? Entonces es como esa cultura del endeudamiento, esa cultura, obviamente que eso tiene unos fines que es para que la gente no tenga capacidad de pagar en una cuota y pague más cuotas y entonces pague intereses, pero que muchas veces estamos en una cultura que en realidad, en lugar de enseñar valores, desvaloriza, y a eso se suma que muchos de nuestros estudiantes no tienen ese acompañamiento de un adulto, a muchos son huérfanos hasta de padres vivos, entonces por eso está inmerso en esa cultura. Entonces a veces el mismo sistema es verdad que conlleva esto, pero que al mismo tiempo la misma familia es la que hace que un estudiante asuma esa actitud porque lo ha visto en sus padres o porque lo ha aprendido en la misma sociedad. Inclusive muchos adultos dejamos todo para última hora y ay, que hay que hacer esto, mañana lo hago, porque desafortunadamente estamos en una sociedad que nos ha interiorizado cosas que no son buenas. Desde ahí es que nosotros
en la formación del ser tenemos que propiciar en el aula reflexiones y momentos que lleven al estudiante a cuestionarse sobre eso, pero eso es una realidad, no lo desconozco. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna claridad para saber si cerramos o no? Porque aquí ya terminaríamos. Bueno, les agradezco mucho este espacio. Gracias por los aportes. Gracias por haber hecho una presencia activa. Y yo les voy a enviar entonces las diapositivas a sus correos y espero que podamos desde ahí repensarnos y establecer propuestas que ayuden a que crezcamos como institución. Los amo mucho y gracias. Gracias, profesora. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Chao. Feliz día. Feliz día para todos. Lo que necesiten de competencia, de material, si quieren les envío un documento muy bueno que tengo que les va a ayudar a enriquecerse, a sacar muchas cosas de ahí, me dicen, cuente conmigo, estoy para ayudarles, listo. Listo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté muy bien. Con gusto. Ángela, muchísimas gracias, un feliz día. Lo mismo, mi amor, que estés muy bien. Muchas gracias, profe, estuvo muy claro. Ahora venga. Ángela, sí, cuéntame. Gracias, feliz la día. grabación te va a llegar al correo, listo, porque tú la pusiste a grabar o fue alguien más. Yo la puse a Chao, grabar. Marta. Listo, Chao, entonces Marta. llega al correo. Chao, Carlos, feliz día. Te llega la copia del video y el chat para que lo tengas ahí en el correo y lo único que puedes hacer es reenviar a los correos de los profes o montarlo en la carpeta Drive de evidencias tuyas. Ah, listo, muchas gracias. Muy amable. Listo, Ángela, muchas gracias a ti. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz día para todos. Hasta luego, con gusto. Bótalo al Drive y el que lo quiera ver lo busca en tu carpeta. Ok, gracias. Muchas gracias, feliz día para todos. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Profe Marta, ¿cómo estás? ¿Tiene alguna pregunta, mi muñeca? No, mija, no, agradecerte, Ángela, muy importante esta charla, excelente, de mucho contenido, muy significativa. Bueno, mi amor, muchas gracias. Sí, cuídate mucho, un feliz día, bendición. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Dios te bendiga.